Compañeros legisladores, los invito a que pasen a sentarse en sus curules y al público en general pasen a ocupar los lugares designados para ello. Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Con tal motivo solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Habiendo quórum de 30 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputado presidente. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 13 de junio de 2013. Punto 2. Lectura y trámite legislativo de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de esta 65ª legislatura, por el que este honorable Congreso del Estado se adhiere al acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Pleno de la 62ª legislatura del Senado de la República, y se adhiere al Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, pronunciado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Punto 3. Lectura de la propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada Rosvita López Aquino, integrante de esta 65ª legislatura, por el que el Honorable Congreso del Estado de Chiapas respalda y se suma a las acciones de los gobiernos federal y estatal en materia de atención a la migración y a la frontera sur. Punto 4. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Alejandra Soriano Ruiz, integrante de esta 65ª legislatura. Punto 5. Lectura del oficio signado por el licenciado Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite las siguientes iniciativas. Iniciativa de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 32A de la Ley Estatal de Derechos. Iniciativa de decreto por el que se extingue el fideicomiso para apoyar la instalación de empresas en el Parque Agroindustrial al pie del cañón. Iniciativa de decreto por el que se abroga el decreto por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el otorgamiento de becas a alumnos de nivel superior de instituciones privadas del sector educativo que se establezcan en la entidad, que generen empleos y fomenten la educación en el Estado, al que se denominará Fideicomiso para la Educación Superior en Chiapas. Iniciativa de decreto por el que se extingue el fideicomiso denominado Fideicomiso para el Mejoramiento Integral de Poblados del Estado de Chiapas. Punto 6. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 13 de junio del año 2013. Con relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se apruebe el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, recibimos propuesta de punto de acuerdo suscrita por las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de esta 65ª legislatura, por el que este honorable Congreso del Estado se adhiere al acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Pleno de la 62ª legislatura del Senado de la República, y se adhiere al manifiesto por la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes pronunciado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez de lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite correspondiente punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado se adhiere al acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Pleno de la 62ª legislatura del Senado de la República, y se adhiere al manifiesto por la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, pronunciado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual ha sido suscrito por las diputadas que integramos la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones, atentamente por la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta. Está leído el oficio de cuenta, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del reglamento interior del Honorable Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo para razonar y fundamentar la propuesta. Con su venia, diputado presidente. Honorable Asamblea, las diputadas integrantes de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 97 del reglamento interior de este Poder Legislativo, presentamos propuesta de punto de acuerdo por el que este Honorable Congreso del Estado se adhiere al acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aprobado por el Pleno de la 62ª legislatura del Senado de la República, y se adhiere también al manifiesto por la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, pronunciado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Sin duda, la niñez representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas en los seres humanos, y es la etapa más vulnerable del crecimiento. La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Sobre este tema, el Pleno del Senado de la República aprobó en sesión ordinaria el día 19 de marzo de este año el acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Así también,
la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados, con fecha 7 de marzo, pronunció ante el Pleno un manifiesto en el que se compromete a garantizar el ejercicio pleno del principio del interés superior de la niñez previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. El acuerdo legislativo aprobado por el Pleno del Senado de la República contempla los siguientes puntos: trabajar en conjunto y de manera coordinada con el objeto de crear y aprobar una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes; promover la armonización del marco jurídico con la Convención, sus protocolos y las normas internacionales que el Estado mexicano haya adoptado; promover mayores recursos orientados a políticas públicas y acciones a favor de los derechos de la niñez; realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México que pueda orientar en la cuantificación de la violencia, exclusión, distinción, restricción o cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio pleno de derechos humanos de las niñas, los niños y los adolescentes; coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de trata de personas, en específico lo referente a niñas, niños y adolescentes, observando el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía; establecer en la legislación un sistema institucional que se responsabilice de la promoción, protección y garantía de los derechos de la niñez; realizar foros regionales en los congresos locales con la participación de organismos gubernamentales y no gubernamentales, académicos y sociedad civil que trabaje a favor de los derechos humanos; suscribir los 10 puntos estratégicos propuestos por la UNICEF México y la Red por los Derechos de la Infancia en México para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Asimismo, el documento denominado Manifiesto por la Garantía de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de México, elaborado por la Comisión de los Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, prevé lo siguiente: garantizar una educación de calidad a todos los niños, niñas y adolescentes del país, con especial atención en la primera infancia y en los grupos más desfavorecidos, como son los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna discapacidad o indígenas, así como el refuerzo de los mecanismos de protección para la niñez, atendiendo a los niños migrantes, los niños trabajadores, los niños adolescentes víctimas de violencia en cualquiera de sus múltiples formas, ya sea por explotación y abusos; garantizar el ejercicio pleno del principio del interés superior de la niñez; impulsar una nueva ley general de garantías de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; impulsar complementariamente todas las acciones y actividades legislativas que sean necesarias en pro del interés superior de la niñez; impulsar la armonización de las leyes y reglamentos sobre el tema de conformidad con los instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado; realizar evaluaciones periódicas correspondientes al ejercicio presupuestal; coadyuvar con el Ejecutivo Federal y las legislaturas de los estados en el combate de la violencia en contra de la niñez; estrechar los vínculos con las diversas dependencias de la Administración Pública Federal y local, los congresos locales y la sociedad civil; implementar campañas informativas y de comunicación social para sensibilizar contra el acoso escolar; realizar acciones de promoción de los derechos de la niñez; promover en la sociedad una cultura de conocimiento y respeto de los derechos de la niñez; impulsar y dar seguimiento a los programas y políticas públicas tendientes a elevar la calidad de vida de la niñez; promover foros, encuentros, materiales y reuniones de trabajo para la defensa de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, resulta importante destacar que nuestro Estado, el respeto a los derechos humanos, partiendo desde lo primigenio del ser humano, ha constituido una tarea fundamental para el gobierno, y en ese contexto consideramos importante que este honorable Congreso del Estado promueva las acciones legislativas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, coadyuvando en la armonización legislativa desde el enfoque de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero,
Este honorable Congreso del Estado se adhiere al acuerdo legislativo para trabajar en la creación de una legislación integral para la protección de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, aprobado por el Pleno del Senado de la República con la finalidad de coadyuvar en la armonización legislativa desde el ámbito local con el enfoque de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Segundo, este honorable Congreso del Estado se adhiere al Manifiesto por la Garantía de Derechos de la Niñez, pronunciado por la Comisión de Derechos de la Niñez de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por medio del cual se adquiere el compromiso de cumplir con los 4 principios fundamentales que establece la Convención sobre los Derechos del Niño: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, y la participación activa de la niña y el niño. Compañeras y compañeros legisladores, esta legislatura se ha caracterizado por su compromiso a favor de la niñez. El 25 de octubre del año pasado nos adherimos a la iniciativa 10 por la infancia promovida por la UNICEF, que nos permitió ser el primer estado cuyo poder legislativo se sumó a unir voluntades para que todos los niños, niñas y adolescentes ejerzan sus derechos. El 7 de febrero participamos en la instalación del Comité Estatal de Seguimiento de los Derechos de la Niñez, presidido por el gobernador Manuel Velasco Cuello, también destacando nuestro compromiso del Poder Legislativo y Ejecutivo a favor de la infancia. Y el 25 de mayo, en el Congreso Infantil Chiapas 2013, escuchamos las voces de 41 niños diputados por un día con propuestas en el ejercicio de sus derechos, porque la opinión de las niñas y los niños también cuenta. Por ello, desde la máxima tribuna del Estado reconocemos el trabajo legislativo del Senado de la República y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al impulsar la creación de una Ley General de Infancia. Sabemos que los temas de infancia y adolescencia son prioritarios y permanentes en nuestra agenda legislativa. Con el apoyo de todas y todos, el honorable Congreso del Estado estará contribuyendo a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de la niñez, ratificando una vez nuestro compromiso por los niños y las niñas de nuestro querido Chiapas. Con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicitamos que el presente punto de acuerdo sea considerado como de obvia resolución, toda vez que el mismo ha sido suscrito por las diputadas que integramos la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez de este Congreso del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Honorable Asamblea, en atención a la solicitud presentada y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se someterá a votación si la propuesta de punto de acuerdo presentada es de considerarse como de obvia resolución. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si la propuesta de punto de acuerdo es de tratarse como de obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad de considerarse como de obvia resolución la propuesta de punto de acuerdo presentada. En consecuencia, está a discusión la propuesta presentada. Si alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta presentada, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la propuesta presentada. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitamos nuestro voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputado presidente. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos propuesta de punto de acuerdo suscrita por la diputada Rosvita López Aquino, integrante de esta 65ª legislatura, en el que el Honorable Congreso del Estado de Chiapas respalda y se suma a las acciones de los gobiernos federal y estatal en materia de atención a la migración y a la atención de la frontera sur. Por lo que solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo dé lectura al oficio de presentación. Con gusto, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, presente. Respetable diputado, por medio del presente, en relación a lo comentado en reuniones anteriores y con la firme intención de fortalecer el trabajo del gobernador Manuel Velasco Cuello, al impulsar de la mano con el presidente Enrique Peña Nieto el desarrollo y la seguridad de la frontera sur-sureste, me permito enviarle la propuesta de punto de acuerdo por el cual la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado se une y respalda dichas acciones para que por su conducto este pueda ser incluido en el orden del día de la sesión a celebrarse el día jueves 13 de junio del presente año. No dudando de su valioso apoyo, agradezco de antemano la atención prestada a la presente y le envío un cordial saludo. Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes. Respetuosamente, diputada Rosvita López Aquino, presidenta de la Comisión de Población y Asuntos Migratorios del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnese a la Comisión de Población y Asuntos Migratorios para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, suscrita por la diputada Alejandra Soriano Ruiz, integrante de esta 65ª legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez dé lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, presente. Por medio del presente escrito, me permito remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, la cual ha sido suscrito en mi calidad de diputada integrante de esta 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, a efecto de dar cumplimiento a los artículos 34, fracción 2, último párrafo, 95, fracción 3 de la Constitución Política del Estado y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Sin otro particular, reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, por la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, diputada Alejandra Soriano Ruiz. Está leído el documento de cuenta, diputado presidente. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 97, fracción primera del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Soriano Ruiz para razonar y fundamentar su propuesta. Honorable Asamblea, con su permiso, señor presidente, público presente y amigos de los medios de comunicación. Ayer hicimos entrega de manera formal a la iniciativa que denominamos Internet Libre por Chiapas, una propuesta que nació de una inquietud ciudadana encabezada por Ciudadanos Chiapas 2.0 y quien fue representada por el doctor médico de profesión Natán Enríquez. Ayer, este Congreso del Estado hizo historia al recibir en este recinto oficial de manera directa de la ciudadanía, siendo un procedimiento totalmente diferente.
Es decir, la iniciativa no devino de las y los diputados, vino desde la más profunda expresión ciudadana. Nuestra entidad tiene enormes retos sociales en distintos frentes, muchos de ellos impostergables. Pero es un falso debate pensar que hay que hacer primero la infraestructura social y después hacer crecer la red de Internet. El Internet, querrámoslo o no, es ya parte de la infraestructura social del mundo, del país y de Chiapas. La reforma constitucional que hoy se da cuenta al Pleno tiene como finalidad actualizar la relación entre los poderes públicos y la sociedad y al mismo tiempo promover una participación mayor de la ciudadanía en beneficio de los avances tecnológicos que impactan globalmente, al garantizar el reconocimiento del uso del Internet como un derecho humano. Esta iniciativa pretende establecer el acceso libre a Internet como un derecho fundamental de las y los chiapanecos, reconociendo como grupo prioritario a nuestros pueblos originarios, la obligatoriedad del Estado a promover la cultura del uso activo y participativo del Internet y tecnologías asociadas para el desarrollo individual y colectivo. Fomentar además mecanismos de autorregulación y promover la libre circulación de la información con el objetivo de alcanzar un Internet libre y accesible para Chiapas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en México 42.4 millones de personas usan una computadora y 37.6 millones utilizan Internet. El mismo instituto registró que en entidades como el Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California y Sonora, 4 de cada 10 hogares cuentan con computadora, mientras que en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, solo 1 de cada 10 hogares tiene acceso a este equipo. La misma encuesta revela porcentajes similares referentes al acceso a Internet. La realidad de nuestro Estado exige fomentar el uso de las nuevas tecnologías, para lo cual es necesario garantizar el acceso libre a Internet para la sociedad en general, favorecer la implementación de medidas en pro de un gobierno electrónico eficiente y promover el teletrabajo y la actualización de la educación tecnológica que permita llevar al Estado a la vanguardia en estos rubros. Es importante decir que esta propuesta de reforma no invade la competencia federal, la cual se encuentra perfectamente definida en los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución, los cuales establecen el derecho de acceso a tecnologías de información y comunicación, así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Esta propuesta de reforma constitucional local busca impulsar políticas públicas que hagan asequibles los derechos plasmados en nuestra Carta Magna. Para ustedes, el contexto jurídico se los doy a conocer y es el siguiente. Existe un reconocimiento internacional del acceso a Internet por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como derecho humano. Existe también el exhorto de la ONU a los Estados miembros a legislar en la materia. Existe la Ley de Telecomunicaciones que ha puesto en consonancia la Constitución Federal con el reconocimiento de la ONU, incorporando el concepto de derecho fundamental. Además, existe una tendencia de las entidades federativas
en reconocer en sus constituciones tal derecho, como Colima, Zacatecas, Querétaro, Distrito Federal, Sonora, y bueno, ya estamos en Chiapas, en proceso, en San Luis Potosí y Jalisco. Es decir, distintas entidades gobernadas por distintos colores partidarios, pero que sin distingo de ello se están poniendo a la vanguardia, porque no podemos esperar a que la realidad nos supere como poder legislativo o como poder ejecutivo o como poder judicial. En resumen, la realidad del siglo XXI demanda que este poder legislativo pues nos pongamos en consonancia con ella. La iniciativa que hoy se presenta no es un caso aislado, es una tendencia nacional y global urgente y necesaria para evitar que la tecnología nos rebase. La reforma modifica 3 artículos constitucionales: el artículo 3º, fracción 19, 30, fracción 4ª y 44, fracción 6ª. En el artículo 3º corresponde al capítulo 1 de los derechos humanos y en él se declara en un nuevo párrafo de la fracción 19 el derecho a acceder de forma libre y universal a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, entonces, de esta manera, se quiere impulsar que se pueda acceder de forma libre y universal a Internet y se entienda como un derecho humano en Chiapas. Textualmente quedaría: toda persona tiene derecho a acceder de forma libre y universal a Internet y a las tecnologías de la información y la comunicación. El Estado está obligado a garantizar estos derechos. El artículo 30 se modifica en cuanto a las atribuciones del Congreso del Estado, agregando ahora las de legislar en materia de gobierno electrónico y accesibilidad a Internet en espacios públicos. Con ello, se faculta al Congreso para emitir una ley reglamentaria sobre estos aspectos que no están reservados al Congreso Federal. Textualmente diría: fracción 4ª, legislar de manera enunciativa, mas no limitativa, en las materias económica, educativa, indígena, cultural, electoral, protección ciudadana, seguridad pública, beneficencia pública o privada, equidad de género, gobierno electrónico, accesibilidad a Internet en espacios públicos, protección y preservación del patrimonio histórico y cultural del Estado de Chiapas. Finalmente, la reforma al artículo 44 se refiere a las facultades y obligaciones del gobernador. En ese sentido, se añade: promover la educación en desarrollo y programación de tecnologías informáticas. Con ello, se intenta que el acceso a Internet no sea de un uso pasivo o lúdico, sino fundamentalmente creativo y económico. Es decir, que el derecho humano de Internet nos permita no solo acceder a las redes sociales, a que también puede ser importante y que hoy también están jugando un gran papel, o solo a la parte lúdica, sino que también el Internet puede ser el derecho que nos permita acceder a otros derechos, como el empleo, a la libertad de expresión, al derecho a la información, el derecho, en fin, al acceso de otros derechos. Acceder a Internet a través de nuevas alternativas económicas para la educación y formación que permitan crear programas, aplicaciones o sistemas informáticos. Textualmente quedaría: son facultades del gobernador, fracción 4ª, elevar y garantizar la cobertura y calidad de la educación pública en todos sus niveles y la enseñanza bilingüe en las zonas predominantemente indígenas, promover la educación en desarrollo y programación
de Tecnologías Informáticas. Como corolario, esta reforma pretende fomentar el derecho que tienen todas las personas para acceder a la sociedad del conocimiento de manera libre, a las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero además proyecta la posibilidad de que las y los chiapanecos seamos miembros de esa sociedad, no solo como agentes consumidores o simples usuarios, sino como agentes activos e innovadores, generando y compartiendo conocimiento. Agradezco también públicamente a la diputada Alma Rosa Simán Estefan por su apoyo y por su acompañamiento en esta iniciativa, al diputado Neftalí del Toro, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien ayer, en representación del diputado Fernando Castellanos, tuvo a bien recibir esta iniciativa, al senador Zoé Robledo, por supuesto, por habernos acompañado en la presentación, pero principalmente a Ciudadanos Chiapas 2.0, quienes representaron a la ciudadanía en la construcción de esta iniciativa y quienes rompieron el paradigma, dejando a un lado que la política solo es de las y los políticos. Qué bueno que hayan ciudadanizado esta construcción en compañía de su servidora, y estos son los argumentos que comparto con mis amigas y amigos, compañeras y compañeros diputadas y diputados. Es cuanto, señor presidente. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Noé Castañón León, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite diversas iniciativas, por lo que solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo de lectura al oficio de remisión. Con gusto, diputado presidente. Ciudadanos diputados integrantes de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado presentes. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 27, fracción primera y 28, fracción segunda, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular las siguientes iniciativas de: decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 32A de la Ley Estatal de Derechos. Decreto por el que se extingue el fideicomiso para apoyar la instalación de empresas en el Parque Agroindustrial al pie del cañón. Decreto por el que se abroga el decreto por el que se autoriza la constitución del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para el otorgamiento de becas a alumnos de nivel superior de instituciones privadas del sector educativo que se establezcan en la entidad, que generen empleos y fomenten la educación en el Estado, al que se denominará Fideicomiso para la Educación Superior en Chiapas. Decreto por el que se extingue el fideicomiso denominado Fideicomiso para el Mejoramiento Integral de Poblados del Estado de Chiapas. Sin otro particular, me es grato reiterarles la seguridad de mi alta y distinguida consideración. Atentamente, Noé Castañón León, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputado presidente. Túrnense a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscribirse personalmente con la diputada secretaria Flor Ángel Jiménez Jiménez a partir de este momento.
Se ha inscrito para asuntos generales la diputada Alejandra Soriano Ruiz del partido PRD con el tema Justicia para Ruth. Señora legisladora, con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este honorable Congreso, se le recuerda que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Alejandra Soriano Ruiz del Partido de la Revolución Democrática con el tema Justicia para Ruth. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea. ¿Quién se necesita para recibir justicia? ¿Qué se necesita hacer para que las autoridades atiendan una denuncia? Ruth es una mujer madre de familia de 31 años de edad que el 11 de mayo pasado sufrió de abuso sexual en la cárcel municipal de Mezcalapa. Un policía municipal la golpeó y la violó mientras ella estaba detenida. Hoy, Ruth no concilia el sueño, no puede rehacer su vida y no lo podrá hacer en tanto siga sabiendo que el sujeto que la violó y las personas que lo encubrieron siguen libres, burlándose de ella, burlándose de la justicia. ¿Qué señal se le puede dar a las mujeres si no recibe justicia Ruth? La señal sería que hagan lo que hagan las autoridades de procuración de justicia, son solo un instrumento de ornamentación. Poco sirven las leyes si no se aplican y si nosotros y nosotras como legisladores no pedimos que así sea. Por ello hoy pido a este Pleno del Congreso del Estado e imitamos un exhorto a la Procuraduría de Justicia del Estado y al Poder Judicial para agilizar este caso y que también se investigue al presidente municipal, Fernando Ugarte González, quien por lo que ha declarado Ruth, también ha incurrido en diversas irregularidades. No es posible que las propias autoridades encargadas de procurar justicia sirvan como inhibidores de la denuncia con sus acciones. También no es posible que de quienes esperamos que nos protejan y nos cuiden sean los primeros y primeras, porque déjenme decirles que los cómplices son hombres, pero también son mujeres. Y no es posible que son quienes deberían cuidarnos y protegernos y sean los primeros que nos violenten. En este caso, no hubo una debida integración de la denuncia al grado que cuando la víctima se presentó al Ministerio Público de Mezcalapa, la registró como un acta administrativa y no como una averiguación previa. Esto por sí solo es una ofensa y por supuesto que constituye responsabilidad de este Ministerio Público. Posteriormente, el médico legista que atendió la denuncia de Ruth ni siquiera la exploró físicamente. Dice ella, lo único que hizo fue manosearme, dice la propia señora, quien ha sido revictimizada una y otra vez por las propias autoridades.
el Ministerio Público, el médico legista y hasta por el alcalde, quien no prestó atención a la denuncia y hasta hoy no ha destituido al policía y sus cómplices e inclusive los ha encubierto. El alcalde, dice Ruth, se atrevió a decirle que si estaba segura de lo que estaba diciendo, porque él no le creía. Ruth le pidió que dejaran de acosarla, porque por si fuera poco, la acosa el que la violó con patrullas cerca de su casa o de manera física como civil, ronda por su hogar, no obstante que ya sufrió todas las vejaciones, sigue viviendo la violencia constante y el acoso constante de este sujeto y de sus cómplices con patrullas municipales que están de día y noche en su casa vigilándola con el fin de intimidarla. El presidente municipal se comprometió a hacer algo al respecto, pero hasta hoy nada ha hecho. Ruth se atrevió a denunciar y a pesar de que quienes por obligación deberían de apoyarla han hecho todo lo contrario. Ella continúa yendo y viniendo, haciendo diligencias con sus propios recursos, porque déjenme decirle que además es una mujer pobre, humilde y por supuesto de escasos recursos. Afortunadamente ha contado con el apoyo desinteresado de la Asociación Mujeres en Movimiento por Ti y del licenciado Rafael Cruz Vázquez. Este caso evidencia la falta de procuración de justicia en los municipios de Chiapas para respetar los derechos humanos de las mujeres, la falta de sensibilidad de los ministerios públicos, las y los médicos legistas y hasta de las propias autoridades municipales y estatales de procuración de justicia. Nada más vuelvo a contextualizar las irregularidades. El Ministerio Público, Óscar Saraín Gómez Guzmán, que número 1, a pesar de haberse hecho de su conocimiento hechos probablemente constitutivos de delito de alto impacto social, decidió iniciar una simple acta administrativa y no darle el rango de averiguación previa. 2, no aplicó las medidas cautelares para salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctima. El médico legista y forense, doctor Jorge Ramírez Martínez, número 1, emitió un certificado médico amañado, sin realizar exploración física alguna, en contrasentido con las periciales en química, psicológica y victimológica, que en efecto referían que Ruth había sido violentada sexualmente. Por ello, exhorto al Procurador General de Justicia y al Poder Judicial a que inicien los procedimientos administrativos y penales a efecto de que se finque responsabilidad a los servidores públicos involucrados en la averiguación previa correspondiente. Exhorto al Poder Judicial de forma respetuosa para que, en específico al juez mixto de Copainalá, para que se gire y se ejecute con prontitud la orden de aprehensión en contra de las y los que resulten responsables por este acto que lastima a todas y a todos. Por ello, hoy, como diputada local, exijo, y para eso estamos, para que las leyes que aquí reformamos o creamos sean aplicadas, que realmente sean sensibilizados y sensibilizadas las y los procuradores de justicia. Es cierto que nuestro trabajo es legislar, pero mal haríamos si solo nos dedicamos a sacar letras que tienen significado, pero si no tienen ningún significado para quienes les toca aplicar la justicia. Es cuanto, señor presidente. Con fundamento
Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 65ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo se sirva a anunciar a la honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con gusto, diputado presidente. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria del jueves 20 de junio del 2013.